Ir a la palabra de Dios, ¿ah? Con muchas ganas, con mucho deseo, con la disposición correcta. Y usted sabe que el Señor nos va a hablar y nosotros vamos a recibir su palabra, porque para eso nos la dio, hermanos, para instruirnos a nosotros, a su pueblo. Así que vamos a ir a Hechos y vamos a dar el versículo clave de Hechos. ¿Cuál es el versículo clave? Bueno, pero voy a hacer unas preguntas. Téngalo por ahí. Y ahora sí, vienen las preguntas. ¿Están listos, hermanos? ¿Cómo que no? ¿Ah? Vamos. Eh, ¿Cuál es el capítulo de Hechos que empezamos a estudiar la lección pasada? Hermana Hazel. Hechos 13. Eso, hermana Hazel. ¿Y cuál es la parte o qué sección del libro es la que empezamos a ver? Hermana Yeti, la segunda mitad. Calebcito, estos hermanos hoy están puro teólogo aquí, vaya corriendo, porque no me dan chance ni de formular la pregunta. Ni he llegado y ya tienen la respuesta para que vean ustedes cómo están. Excelente. Ahora, les iba a preguntar el nombre de la lección, pero no se vale porque la tienen ahí, ¿verdad? No se vale. Pero, ¿cuántos hombres con nombres se menciona en la iglesia de Antioquía que estaban sirviendo al Señor en este capítulo? ¿Cuántos son, hermana Yuli? Son 5. Son 5. Y vamos a ver, por 2 chocolates, ¿quién me da los nombres de los 5 sin leer? Por 2 chocolates. Pero no se vale, hermanos. A ver, me los tiene que dar sin leer. No, pero no es entre ustedes, dármelo a mí. A ver, nadie se anima. Hermana Alicia, a ver. Está. 2 chocolates y ya guárdelos porque hay que venderlos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Decimos la cita, el versículo y la cita. ¿Listo? Se ponen de pie, por favor. Y también vamos a leer unos versículos del capítulo 13. Pero dice así, listos, Hechos 1, 8. Pero recibe esto. Y vamos a ir a Hechos 13, por favor. Hechos 13. Y dice el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Aníger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé, a Saulo, para la obra a lo que los he llamado. A que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, y escucha, hermanos, aquí está, por el Espíritu Santo, qué importante es la guía del Señor en esto, en todo, ¿no? Pero en la obra misionera aún más. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, pero no Juan el apóstol, sino Juan Marcos, ¿ah? Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, decía oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Paulo, el Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh,
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente sobre oscuridad y tiniebla. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para este tiempo de estudio bíblico. Con Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. La lección se titula, y es la primera lección de la segunda parte del libro. La lección se titula El nuevo equipo misionero entra en acción. Y me gusta la palabra nueva. Y cuando hablamos de nuevo, no queremos, hermanos, dejar de lado ni olvidar, dígame, y algo más a mí. No queremos decir que entonces lo viejo o lo anterior se desecha. Pero sí, hermanos, tenemos que entender que las nuevas generaciones y los nuevos cristianos se tienen que levantar, porque los que estamos hoy no vamos a estar aquí para siempre. ¿O sí? Vamos a estar aquí para siempre, ustedes y yo, hermanos. Dentro de 200 años yo voy a estar aquí predicando. Tiene que seguir nueva gente levantándose y seguir adelante con la obra de Dios. Y ojalá, dijimos, hermanos, que los nuevos equipos alcancen más que lo que ustedes y yo alcanzamos. No se trata, no se trata de decir, a mí nadie me sobrepasó. Esto no es una competencia, esto es para la gloria de Cristo. Y las nuevas generaciones tienen que ser mejores y alcanzar más que nosotros. Y las generaciones anteriores deberían de sentirse contentos de que las nuevas generaciones alcancen más que ellos. Y no celosos ni molestos de ninguna manera. Y estamos aquí viendo a un nuevo equipo misionero que ahora va a alcanzar más lugares, más ciudades, más personas, basados, sí, en la base de lo que hicieron los cristianos en aquellos primeros años. Recuerda, había una obra en Samaria, había otras obras en otros lugares, pero la iglesia iba creciendo, iba madurando. Y hablamos de que hay un desafío, hermanos, para la iglesia actual, y es que las personas que asisten a la iglesia hoy tienen que entender que son de Cristo y que puede ser que Dios les llame al ministerio a ellos o a sus hijos y que no deben de tener ningún temor, sino por el contrario, estar listos y decir, Señor, si es lo que quieres de mí, aquí estoy. Amén. No hay temor, no debe haber temor en servir al Señor. Y la iglesia local tiene la responsabilidad de enviar misioneros, de preparar a gente que sea fiel, que haya demostrado que es fiel en su iglesia primero, asistiendo a los cultos, sirviendo con responsabilidad y amor y pasión. Y esa es la gente que entonces Dios va a llevar a otro lado. Pero no se va a llevar a todos. Ya vimos que aquí habían 5 hombres principales y que solo Dios toma a 2 de ellos, a Bernabé y a Saulo, no porque fueran mejores, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el Señor quería que ellos 2 fueran y Dios sabe por qué, pero los otros 3 se quedaron con gozo, sirviendo y sosteniendo esta iglesia de Antioquía. Y así tiene que ser, y Dios de esta iglesia va a sacar personas a la obra, y esa es mi oración, que esto siga. Esta iglesia tiene que abrir más misiones, hermanos. Qué bueno lo que hicimos ayer, ¿verdad? ¿Por qué les da miedo, hermanos? Aquí nadie está hablando mal de nadie. Qué bueno lo que hicimos ayer, pero no es suficiente. Tenemos que querer más. La iglesia tiene que avanzar. Tenemos que abrir iglesias en otros lados. No podemos quedarnos con lo que ya se hizo. Hay que seguir. Hay que seguir, hermanos. Tenemos que seguir. Y ahora
El versículo número 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra, lo que los he llamado. El Espíritu Santo llama a la gente, no son los hombres. Pobrecito la persona que sale al ministerio porque lo llamaron los hombres. No funciona así. La persona que sale al ministerio es porque Dios lo llamó y por lo tanto el Señor le va a bendecir y lo va a acuerpar. Y así debe ser, hermanos, amén. Y el Señor siempre habla. ¿Está muerto Dios, hermanos? ¿Ha dejado el Espíritu Santo de tocar corazones, de trabajar? Y le aseguro que aquí tampoco. En esta iglesia, Dios va a seguir llamando personas y deben estar listos. Y los padres no deben de oponerse a que sus hijos le entreguen su vida al Señor. Por el contrario, deben apoyarles. Y bueno, el Espíritu Santo dijo, yo los he llamado, yo, apártenlos. Y bueno, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a ver el punto número 2 ahora. Vamos a ir avanzando aquí en la presentación, por favor. Ya hablamos de todo esto. La comisión. La comisión. Y bueno, la iglesia, aquí los líderes de la iglesia y la iglesia ayudaron a Bernabé y a Saulo a emprender la tarea. Esa parte para mí es muy importante y no podemos, ¿verdad? Yo estaba dando este estudio los domingos porque viene un poquito más de gente, pero por otro lado sentimos la necesidad de hablar acerca del cuidado y control de Dios los domingos, pero por otro lado yo espero que la gente que no puede venir los domingos saque el tiempo para escuchar la predicación los miércoles, ya que queda grabada. Qué importante, hermanos, es que la iglesia entienda su papel como iglesia local con la obra misionera. No es que se van y vaya con Dios, amigo. La iglesia tiene una responsabilidad en esto. Y usted y yo hicimos una promesa misionera, ahora en diciembre. No, en noviembre, perdón. ¿Verdad que sí, hermanos? Hicimos una promesa a Dios. Y Dios espera que usted la cumpla. Y esa promesa es para ayudar a los hombres que han obedecido el llamado de Dios en sus vidas a que cumplan el llamamiento que el Señor les ha dado. No podemos fallar, hermanos. Usted entiende que los misioneros comen todos los meses. Aunque usted y yo queramos ir a pasear, los misioneros comen todos los meses. Y no es de Dios decir, este mes no, porque tengo tantos y tantos gastos. Usted y yo le prometimos algo a Dios, hermanos. Cúmplaselo. No le quite a Dios. Eso no complace al Señor. Y aquí están los hermanos. Dice que la iglesia les ayuda. Aquí. Entonces yo quiero mencionar 4 cosas que hizo la iglesia por los hermanos acá para ayudarles en la obra misionera. Y de aquí, hermanos, es que sale tan importante la doctrina de cuando la iglesia envía obreros a la obra misionera, que los envíe bien, que les ayude, que los sostenga, que los apoye. Y gracias a Dios esta iglesia siempre lo ha hecho. Pero nos ha faltado un poco, para serle franco. Yo les hablé a ustedes de nuestra promesa de fe. El año pasado estuvo por los suelos. Era el 40% de lo que habíamos prometido. Ni siquiera la mitad se estaba recogiendo. Tenemos que cumplir con eso al Señor. Voy a darles algunos ejemplos por encima. Yo les dije a ustedes que uno de los deseos que había en mi corazón es tener un fondo. No solo cumplir con lo que ya les damos. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos? ¿Recuerdan? También tomamos 3 más. ¿Verdad que sí? Tomamos a hermano Pastrana, tomamos el hogar El Faro y tomamos a hermano Pedro. También queremos cumplirle a ellos fielmente. Y por supuesto a nuestro hermano Vidma, hermano Alan. Y también al hermano Alexis. Y también a la hermana Ana, etcétera. ¿Verdad que sí? Pero también queríamos tener un fondo para poder socorrer o ayudar a nuestros hermanos en la obra misionera. Y qué bueno sería
Si la iglesia cumple mensualmente, fielmente lo que prometió, que tengamos ahí y que vaya habiendo un fondo, y cuando los hermanos necesiten una ayuda, decir, hermanos, tome, para que sigan, para que repare su vehículo, para que arregle esta cuestión. Qué bueno, hermanos. Dígame una cosa, ¿no nos han ayudado nosotros, iglesias de afuera, en nuestros proyectos? Sí, ¿verdad que sí? Y nos han ayudado bien, hermanos. Yo quisiera que hiciéramos lo mismo nosotros también. ¿Por qué no? El mismo Dios de ellos es el Dios de nosotros. Podemos hacerlo. Y aquí aparece, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y cuando usted lee la palabra despedir, usted dice, lo sacaron. Pues esta parte es muy importante y vamos a verlo muy rápido esta noche. Y no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo no creo que podamos terminar. No, no creo. Pero vamos ahí tratando. 4 cosas. El ayuno. Lo primero. Entonces, habiendo ayunado, bueno, yo lo menciono porque aquí en la Biblia se menciona. Yo sí quisiera decirle a la iglesia que no hay ninguna parte en la Biblia donde se le ordene al cristiano como una ordenanza hoy a ayunar. Pero es una costumbre que le permite a la persona que lo practica concentrar toda su atención en el asunto de interés del momento y en la oración. Es una forma de decirle al Señor, esta petición, este proyecto está en mi corazón, lo siento que es más importante aún que yo. Y así que voy a ayunar tal día para estar orando y de esta forma decirle al Señor, mira que esto es más importante que otra cosa para mí. Y hay otros personajes en la Biblia que ayunaron en momentos. Acabamos de venir del campamento, vimos a Mardoqueo, a los judíos, a Esther, Daniel mismo, los discípulos de Juan, Pablo en otras partes de la Biblia, ¿verdad? Sí, hay un problema con esto del ayuno a veces y les voy a decir que si usted ayuna no se lo cuente a nadie, porque la Biblia dice que no, como los fariseos que hacían hacían para que todo el mundo dijera, oh, tiene una semana. Eso no es de Cristo, hermanos. Entre usted y cerrada la puerta, usted y su Señor hacen lo que tengan que hacer. Porque la gente que ayuna y lo anda publicando, lo que quiere son aplausos y la vanagloria a la vida. Y son antagonistas hacia aquellos que no ayunan. Y pretenden que son mejores. ¿Y usted qué? ¿Y cuántos días ha ayunado? Yo he ayunado 5. Qué bueno. Siga así. No, esto del ayuno, hermano, es algo muy personal. Le repito, si usted quiere hacerlo, porque usted quiere concentrarse en esa petición un día por semana y que el Señor vea en su corazón que es la cuestión para usted más importante aún que para usted mismo, perfecto. Pero no significa que el cristiano que no ayuna, Dios no le escucha. No es así. Pero la iglesia lo hizo así aquí, ¿verdad? Y era una costumbre muy fuerte en los primeros días de la iglesia aún. La segunda cosa que hicieron fue que oraron. Y es importante orar, hermanos. Muy importante que la iglesia ore, ¿ah? Para enviar a estos hombres. Y claro, yo estoy seguro que la iglesia oró por la protección de Dios para estos hombres. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo había dicho que los quería. Así que ya aquí no había que estar orando para ver si era cierto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? Ya el Espíritu había dicho. La oración era, bueno, Señor, como iglesia queremos que los proteja durante su travesía, que bendigas su ministerio, que bendigas su tarea, que los cuides, que los protejas, que bendigas este viaje. Y es importante, hermanos, que oremos siempre por nuestros hermanos que están en la obra de Dios. La tercera cosa, yo voy rápido, ¿ah? Le impusieron las manos. Entonces, si se habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Usted sabe qué es esto, ¿verdad? Esto no le confiere ningún poder especial
a la persona. Me impusieron en las manos y me siento más fuerte, hermano. No. Esto de imponer las manos y de aquí saque la iglesia esta doctrina. Esto es un reconocimiento de parte del pastor de la iglesia y de la iglesia que está de acuerdo con que esa persona salga a la obra de Dios. ¿Me comprenden? Le toca primeramente al pastor, y por eso Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos. ¿Se han leído eso, hermanos? A ver, ¿quién ha leído esa parte? Levante la mano. No imponga las manos con ligereza. ¿Qué significa? No se vayan todas de primera. No, espérate. Hay que buscar la dirección de Dios a ver si es cierto. Y hay que estar seguro, porque cuando la iglesia, cuando un pastor ordena a otra persona en ministerio, está ese pastor diciéndole a la iglesia que él está seguro que esa persona es fiel. Y por eso hay que tener mucho cuidado aquí en la iglesia en Vía al Campo Misionero. Ahora, se pueden tener todos los controles y se puede tener, y la persona puede en algún momento, bueno, fracasar. Algunos han caído en pecado y todo, pero en el momento en que se imponen las manos es porque el pastor, primeramente, y la iglesia saben el testimonio y la fidelidad de esa persona y la capacidad que tiene esa persona para ir a la obra de Dios. Eso es muy importante. El pastor debe entrenar a esa persona antes de imponer la mano. Y debe estar seguro de que ese hermano, y si está casado, y su esposa, están listos para salir. Yo sí, mi esposa no, entonces no puede ir, mi hijo, en mi vida. No puede ir, no va a ir a nada. Mi esposa sí, pero yo no, impóngame, menos. Menos. Y en muchos casos puede decir que la esposa sí, a veces la esposa es hasta más madura. Pero que Dios entiende con el hombre en esto, hermanos, no con la mujer. Que no me escuchen las empoderadas. La Biblia habla muy claro que las mujeres no pueden ser pastores. Y es muy claro, hermanos, en la Biblia. Y como a esta iglesia le importa la Biblia, creo que no tenemos problema aquí, ¿verdad? Muy bien. Así que cuando se impone la mano es una manifestación pública de que se está de acuerdo, de que sale con la aprobación del pastor, que sale con la aprobación de la iglesia, que sale por la puerta del frente y no por la puerta de atrás. Esa es la imposición de las manos. Es la ordenación, el ordenamiento, como lo quiera ver. Y esa parte es muy importante. Y yo escuché una vez a una persona que me dijo en una conferencia de pastores, me hizo la pregunta y me dijo, bueno, hermano, dice, ¿qué pasa entonces en una iglesia donde el hombre es un hombre fiel y es un hombre a quien Dios no ha llamado y la iglesia no quiere imponer las manos? El pastor no quiere. Yo le dije, mire, hermano, lo que es de Dios el hombre no lo puede impedir. Es la pura verdad, hermanos. Y cuando Dios va a sacar a una persona al ministerio, lo saca porque lo saca y al que esté estorbando lo quita y ya está, hermanos. Eso es así. ¿Me comprende, hermanos? Y usted no debería tener miedo de asegurar estas cosas. Cuando Dios quiere algo, mejor no se le pone el tren porque es ponérsele al tren, hermanos. Pero cuando Dios no quiere algo, tampoco insista. Yo le dije a ese hermano, ya después me di cuenta que me estaba hablando de él. Yo no salgo de esta iglesia haciendo un berrinche porque no me quieren ordenar al ministerio. Entonces me voy solo y me busco a alguien que me conozca, que me dé. Como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Vea que ese es un versículo. A ver, ¿y cómo termina? Cuando Dios quiere algo y esa persona no quiere, Dios le va a hacer así. De eso se encarga Dios. Si es de Dios, se va a dar. Si Dios quiere que esa persona esté en el ministerio y la iglesia es una iglesia mala y su pastor es un pastor malo y no quieren darle a usted la oportunidad, Dios se va a encargar de mover las cosas.
Y Dios lo va a hacer, hermanos. Porque Dios es soberano. Estamos hablando el domingo. Dios gobierna las estrellas, Dios gobierna el mar, Dios gobierna todo, hermanos. ¿No le ordenó a estos reyes de estos imperios dejar ir a Israel, que regresara? Muy importante. Así que la iglesia le impuso las manos, diciendo, bueno, usted goza de la aprobación de la iglesia, se va con el respaldo de su iglesia, se va con la bendición de la iglesia y ahora es un acto público donde la persona queda listo para salir al ministerio a lo que Dios lo envía a hacer. Pero primero, hermanos, no puede ser con ligereza. Si la persona viene tarde a los cultos. Hay gente que llega a las iglesias solo el día que son maestros. Eso es así. Solo el día que le toca la lección llega, los demás días no llega. Eso no puede ser. Ese tipo de persona no puede salir al ministerio. Tiene que ser alguien fiel. Aquí dice ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Era gente que estaba trabajando, y esa es la gente que Dios llama. Esa parte es muy importante. Así que la iglesia hizo eso. Y en cuarto lugar, los despidieron. Y aquí, hermanos, es muy importante entender la parte. Mi oración es que siempre que esta iglesia abra una misión, y vuelvo a decírselo, esta iglesia tiene que seguir abriendo misiones. Tenemos que seguir. Es que nosotros apoyemos a esa gente. Este despedir es un despedir muy especial. Tiene que ver con un despedir cuando usted manda a alguien, pero lo manda ¿qué? Lo manda llenito. Para que no vaya ahí por el camino viendo a ver qué hace, sino que tenga lo que necesita para la vida. Así que ellos salieron así y esta iglesia los envió y oraron y buscaron la bendición de Dios para ellos y hicieron un culto público de ordenación y luego los despiden y ellos salen con lo que necesitan para enfrentar el viaje. Y ahora, ¿a quién le toca sostener la obra, hermanos? ¿A los diputados? No, señor. ¿A la municipalidad? No, señor. ¿A quién le toca sostener la obra, hermanos? Es a la iglesia de Cristo. A nosotros nos toca sostener la obra. Y no estoy peleando, sin ánimo de ofender. Yo voy a decir lo siguiente: si hay gente que dice yo no quiero, no se preocupe, de alguna parte Dios va a sostener su iglesia. Pero usted y yo perdemos la bendición de poder participar, colaborar en la cosa más preciosa, más piadosa, más justa, más linda y más eterna, que es la obra de Dios. Anda comprando rifas para comprar esto y el otro y no le quiere dar al Señor. ¿Ah? Y usted dice, bueno, es que es por una buena causa. No hay mejor causa que la gente venga a Cristo, hermanos. No lo hay. Así que vamos a ver aquí. Dios los llamó, la iglesia los envió y salieron a ministrar. Es muy especial esto, hermanos. ¿Ah? Y bueno, seguimos. Punto número 3. El primer viaje misionero comienza. ¡Qué emoción, hermanos! ¿Ah? Aquí hay un pequeño mapita, pero yo quisiera, tal vez, hermano Fiel, después que yo les pase ahora, que vamos a pasar al otro mapa que yo conseguí un poquito más. Yo mandé la imagen, ahí está. Yo siento que este está mejor, pero ya viéndolo bien no tanto. Pero ellos se dirigen hacia el puerto, Seleucida. De ahí saltan y caen hasta la mina en Chipre.
Ay, papi, no me ahora, de aquí se van caminando y atraviesan todas las islas Tapajos. Y ahí suben a Galacia, a Pergi, a Panfilia. Y ahí, hermanos, se dan gracias. Vamos a prender las luces nuevamente y vamos a regresar al... Ahí se da una serie de eventos que creo yo que es la parte muy importante y muy enriquecedora para nosotros como iglesia de ver cómo se desarrolla la obra de Dios. Hermanos, en todo lado hay problemas. ¿Ya usted vio que hubieron problemas? Ahí estaba un hombre, Bar Jesús, también conocido como Elimas, oponiéndose a Sergio Paulo, al gobernador, al procónsul, porque eran amigos, era consejero y no quería que viniera el Señor. Y en todo lado hay problemas, en todo lado hay oposición, hermanos. No hay lugar en el mundo donde la obra de Dios sea fácil, sea fluida. En todo lado la obra de Dios tiene sus situaciones complejas. En otras áreas, al fin y al cabo son problemas y son dificultades, pero Dios, usted puede ver, Dios bendice su obra siempre. ¿Y cuál fue el secreto para que estos hombres salieran y a pesar de todo pudieran hacer el trabajo? Dios los llamó y el Espíritu Santo los ayudó y la bendición de Dios estuvo con ellos a pesar de lo difícil, a pesar de lo cansado. Inclusive en este viaje ya Juan Marcos revienta. Aquí Juan Marcos se regresa. Él se regresa. En este viaje misionero no aguantó mucho. ¿Por qué se fue? La Biblia no lo menciona. Podríamos hacer una lista esta tarde o esta noche. Era peligroso, sin duda. Esas manejadas o esas navegadas ahí en ese mar siempre eran muy peligrosas. Eran más de 200 millas cada vez, más de 200 kilómetros cada viajecito de esos. Cansado sin duda, difícil, mal clima, peligroso. No sé por qué razón, pero Juan Marcos abandonó. Lo cierto es que Saulo y Bernabé no abandonaron. Y es en este viaje donde ya cambia de Bernabé, decía Bernabé Saulo, ahora cambia a Paulo y Bernabé. ¿Se acuerda que hablamos del orden? Aquí se invierte el orden. Y vamos a ir ahí, vamos a ir un momentito más. El punto número 3, entonces, el primer viaje misionero comienza. La partida aquí en Seleucia, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Muy bien. Antioquía de Siria estaba localizada a 8 kilómetros al interior de la llanura costera. O sea, tenían que viajar 8 kilómetros por tierra hasta esa ciudad portuaria, Seleucia. Y de ahí tendrían que zarpar hacia el Mediterráneo y se dirigen hacia Chipre. Ahora, este lugar, Seleucia, esta ciudad, obtiene su nombre de Seleuco, es uno de los generales de Alejandro Magno, eso se ve en el libro de Daniel, cuando usted estudia el libro de Daniel, en la profecía. Y este puerto, hermanos, era uno de los mejores puertos que había en la época. Así que de ahí era un buen lugar para partir y usted me dice, ¿por qué? Bueno, porque podríamos decir, si estuvimos hablando de aviones, hay conexiones para todo lado ahí, ¿verdad? De ese puerto salían hacia diferentes partes, así que era el lugar ideal para salir a donde el Señor los estaba dirigiendo. ¿De dónde sacan ellos la idea de ir a Chipre? ¿Por qué no se fueron? Vamos caminando un poquito para allá. El Espíritu Santo estaba guiando a esta gente a cada paso del camino. Van a ir hasta ese puerto, luego van a atravesar y el Espíritu Santo estaba guiando a estos hombres, a este primer equipo misionero, paso a paso. Y es emocionante, hermanos, cuando el Señor guía
¿cómo bendice Él la cosa? De una u otra forma el Señor va a bendecir cuando Él está guiando y su pueblo escucha la guía del Señor. Ahora, ¿cuánta distancia es? Bueno, 210 kilómetros aproximadamente. Era un viaje un poco difícil, un poco largo. Recuerde que no son los barcos de ahora que tienen combustión, era a pura vela, dependiendo de las corrientes, dependiendo de tantas cosas. Y bueno, llegan ahí y parten hacia Chipre. Ahora, Bernabé, usted va a recordar que Bernabé era de Chipre, ¿recuerdan? Para Bernabé, podríamos decir, fue un viaje misionero, en primer lugar, el primer paso a su tierra natal. Y otra vez, es el Espíritu Santo quien dirige a esta gente allá. Vamos a ir al versículo 4. Ellos entonces, ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Vayan, desciendan al puerto y de ahí van a tomar un barco y llegan a Chipre. ¿Y qué está haciendo ellos? Exactamente lo que el Espíritu Santo, lo que Dios les estaba diciendo paso a paso que hicieran, y es lo que hicieron. Y así, hermanos, es como la iglesia debe actuar, y así es como la obra de Dios debe de manejarse, con la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo habla hoy el Señor? Es igual, el Señor habla a través de su Espíritu Santo. Y el Señor toca y convence y mueve y no hay duda y el corazón sabe que el Señor le está guiando allí, y así es como se trabaja, hermanos. Es muy importante entonces en la obra misionera apuntar esto. Debe ser 100% dirigida por el Espíritu Santo. Hermanos, no hay error en el Espíritu Santo. No hay error en su guía. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no, hermanos? No hay error en el Señor. No hay ningún tipo de error en la guía del Espíritu Santo, nunca. Ahora, Salamina, versículo 5. Y ya con esto terminamos. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos, y ayudan. Y termino con este punto. Llegan a Chipre, a esta ciudad, a esta costa, ciudad costera, Salamina. Aquí había una población judía inmensa, hermanos. Así que habían varias sinagogas. Ya el evangelio había llegado a Chipre. Usted recuerda en el capítulo 11, en versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Sin duda alguna, hermanos, ya había un núcleo de creyentes ahí. Y esto para mí también me gusta mucho, hermanos. ¿Quiere que les diga qué creo, hermanos? ¿Les digo o no les digo? No, si no, no les digo. Les digo. A mí me suena esto como a una conferencia misionera. Aquí hay un grupo de cristianos, bueno, está lleno de judíos, pero ya el evangelio había llegado, así que había también creyentes. Ahí dice, ya lo leímos, el versículo 19 del capítulo 11. Y aquí viene el primer equipo misionero que sale de Antioquía. Y llegan y anuncian la obra de Dios en las sinagogas, pero también hablan con los nuevos convertidos. Este es como una conferencia misionera, hermanos. Y yo creo que este nuevo núcleo de creyentes que estaban allí, estos que habían llegado, recibieron mucho aliento de parte de Pablo, Bernabé y Juan Marcos, como cuando aquí invitamos los misioneros que vengan y nos prediquen y nos cuenten, y ustedes conocen y yo conozco, y qué lindo cuando viene un hermano y dice, bueno, Dios me llamó, estoy en tal lugar, y es una bendición, a mí me encanta. Y yo creo que ellos van allá y llegan, claro, no llevaban fotos, no llevaban PowerPoint, no llevaban nada de eso, pero llevaban al Señor con ellos.
Y usted tiene que imaginar a Pablo, bueno, en ese tiempo Saulo, a Bernabé decir, y a Juan Marcos, bueno, el Señor nos llamó, dijo Bernabé, dijo Saulo, nosotros estábamos allá sirviendo, el Señor nos llamó, agarramos el barco aquí, vinimos para acá, eh, estamos acá compartiendo el Evangelio y el Señor nos llamó y vamos a ir a predicar el Evangelio y a ganar almas. Y qué lindo, hermanos, fue esto. Así que los hermanos, nuestros hermanos, que un día conoceremos, que estaban en esta isla, recibieron a Pablo, a Bernabé, recibieron un importante aliento de la visita de ellos. Además, se menciona la presencia por primera vez de Juan Marcos. Ya usted lo leyó. Tenían también a Juan de ayudante. Termina el versículo 5. Cuando vamos a Hechos 13, a los primeros dos versículos, tres versículos, Juan Marcos no aparece en la lista. ¿Verdad que no, hermanos? No aparece. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenía un cargo secundario, pero no significa que no era de ayuda. Evidentemente fue de mucha ayuda en estos primeros meses de ese viaje. Lastimosamente, no siguió. Más adelante vemos cómo él, ¿qué? Retorna, pero él abandonó por un tiempo. No se nos menciona la razón del por qué. Después hablaremos de eso. Pero bueno, aquí aparece Juan, también como parte de ese equipo, Juan Marcos, ayudándoles en algunas áreas a ellos, y él está con Bernabé y Saulo. Y fue de mucha ayuda. Así que, hermanos, ahí comienza el primer viaje. Y comienza toda una aventura. La obra de Dios es una aventura, hermanos. Y no lo menciono como de una forma infantil, lo menciono como algo que da mucha ilusión. La obra de Dios es una aventura donde Dios invita a la gente a trabajar y básicamente lo que Dios le dice es, te llamo a trabajar para que tú veas lo que yo voy a hacer. Es una aventura donde Dios invita a sus hijos que quieren escuchar el llamado, a ser testigos presenciales de lo que Dios puede hacer en un pueblo, en un lugar donde ni siquiera hay una iglesia. Y cómo Dios invita a ese hermano, a esa persona, a ese creyente, a ese matrimonio. Y Dios les dice, vengan conmigo, voy a estar con ustedes y van a acompañarme y voy a enseñarles lo que yo voy a hacer en esa ciudad a través de ustedes. ¿No le emociona, hermanos? Es una bendición. Seguimos la semana que viene, si el Señor lo permite. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Bendice este momento, invitación, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Si hay alguien acá sin Cristo, yo le invito a que abra su corazón a Cristo esta noche. ¿Hay alguien? Déjeme ver su mano en alto. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien así? ¿Alguien? Mis hermanos, yo quiero insistir mucho a la iglesia, hermanos. Hermanos, no fallemos en nuestra promesa misionera. Nunca, hermanos, fallemos. Mes a mes. Esa es parte del privilegio. Escuche bien, no de la carga, parte del privilegio como iglesia que Dios nos da, sostener y ayudar al progreso de la obra misionera en Costa Rica y en otras partes del mundo. Yo participo en eso. Esa es la bendición, hermanos. Dar mi parte para que la obra de Dios llegue, para que gente venga a Cristo, para que iglesias se abran, para suplir necesidades del misionero, de la obra de Dios. Es una bendición, hermanos. No, no desprecie esta oportunidad bendita de ser parte del trabajo, de la tarea más importante que ha habido y que habrá jamás. Que la gente venga a Cristo.
Y que Dios siga llamando gente de esta iglesia a la obra, hermanos. Que haya gente que salga a la obra de Dios. Primero los vamos a preparar, claro que sí. Tienen mi palabra de que yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para prepararles bien, que conozcan la palabra de Dios y que la iglesia les apoye. Pero recuerden, van con el Señor. No tengan miedo, padres, que sus hijos salgan. No tengan miedo. Así que, hermanos, que Dios nos dé una visión, un corazón misionero en esta iglesia. Apoyemos misiones, hermanos, no abandonemos nuestra promesa de fe y que de aquí siga saliendo gente a la obra. Que Dios nos permita seguir abriendo iglesias, hermanos. Les invito a orar si así lo gusta. Señor, gracias por traernos a tu casa. Vimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, y te pido que sigas llamando gente a la obra, Señor. Que tú sigas tocando corazones de gente que quiera salir a la obra, Señor. Y que esta iglesia llegue a madurar de tal forma a que cumpla la promesa de fe mes a mes, siempre, Señor. Y toca corazones de más personas y de padres que apoyen a sus hijos. Y toca corazones, Señor, de gente que diga, Señor, si me mandas, yo voy. Que así sea, Padre. Pedimos nuevamente por nuestros hermanos en recuperación, la hermana Mayuri, la hermana Aide, la operación del hermano Juan. Pedimos por la hermana Marielena allá en Nicaragua, por todo este proceso que ella ha estado llevando. Señor, que todo salga bien, Padre. Pedimos por la hermana Rosario y pedimos por Pablito. Que él esté bien, Señor, que usted pongas tu mano en él y que se sienta bien, que pueda descansar y que pronto regrese a casa sano. Y por el procedimiento de Sofía el viernes igual, Señor. Que usted controle todo. Pedimos por el gimnasio del campamento. Danos lo que falta, Señor. Que cumplamos toda la promesa que hicimos para el 31 de julio. Pero que el resto que falta usted nos lo dé, Señor. Tú puedes hacerlo, Padre. Pedimos por la nueva locación. Oh, Señor. Cuando pienso en estas cosas, llego a la conclusión que te estamos pidiendo cosas que para ti son nada. Tienes tanto poder, tan ilimitado eres, Señor, que todo esto los puedes hacer hoy mismo, si tú lo deseas. Que tu iglesia crea en esto y que oremos siempre con esperanza y alegría en nuestro corazón, sabiendo que tú todo lo puedes, Señor. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano.